les iba a dar la oportunidad de que algunos chicos se ganen unos extras exponiendo cierta parte de los temas de los métodos abiertos. Entonces, no sé si alguien desea exponer sobre lo que es el método de Newton-Raphson. Sí, Inge, nosotros teníamos ese método. Eric, Sí, Inge. ya listo. Entonces, por favor, inicien mejor. Eric, eran tres, ¿verdad? Sí, Inge, somos tres. Ya, entonces, por favor, inicien cualquiera de ustedes. Ya, Inge. Inge, ya se logró ver. Sí, ya se puede ver. Ya, Inge, a nosotros nos ha tocado exponer sobre el método de Newton-Raphson. ¿Qué es en sí el método de Newton-Raphson? Este es uno de los métodos más utilizados para localizar raíces, ya que en general es muy eficiente para una función polinomial. También se requiere que las funciones sean diferenciables, y eso es por tanto continuas para poder aplicar este método. También se debe partir del valor de la raíz de xy, que este puede ser cualquier valor del método que converja de la raíz más cercana. También se extiende de una tangente desde el punto x sub y, f de x sub y también. Este punto donde la tangente cruza el eje x representa una aproximación, una mejor aproximación de la raíz. En sí, el método de Newton-Raphson se puede deducir de la fórmula de la recta pendiente, como se puede ver aquí. Eh, También como todas las aproximaciones sucesivas parte de una primera aproximación y mediante la aplicación de la fórmula, este este tiene una recurrencia cercana a la raíz buscada con un margen de error muy pequeño. De tal manera, este también puede tener una nueva aproximación que se localiza en la intersección de la tangente a la curva de la función y el punto y el eje de las abscisas, como se puede ver aquí que se está cortando en la gráfica el eje de las abscisas. Eh, a continuación iremos a explicar el ejercicio dependiendo del último paso del método de Newton-Raphson. Ariel, a la pantalla anterior. Ya, la fórmula que tienes allí, mejor la última. Sí, está ahí. Ya, la pendiente. Sí, se deduce de esta primera fórmula, Inge. Ajá, sí, pero allí hay que aclarar algo, ¿no? La Mm, pendiente, ustedes tienen el denominador, si puedes señalar, Ariel, en la fórmula de abajo. Ahí, allí ustedes tienen el cálculo de la pendiente. Pero si ustedes se recuerdan en matemática 1, ¿cómo calculaban, chicos, la pendiente de una función? M es igual a x menos x1 sobre y2 menos y1. ¿Cómo calculaban la pendiente de una función? Y era derivando. Exacto, Jefferson. Sí, si ustedes se recuerdan, una de las funciones para calcular la pendiente de funciones continuas y diferenciables era a través de la derivada.
Entonces, con la primera derivada, si ustedes se recuerdan, calculábamos la pendiente de una función, ¿sí? Entonces, por eso es que en la siguiente presentación, Ariel, pasa por favor a la siguiente presentación. Yay. Fija la fórmula del compañero ya en el denominador. Fíjense en el denominador. Ariel, por favor, se puede señalar. En la fórmula ya no tiene M, sino tiene la simbología de la primera derivada de una función. Pero eso no quiere decir que la fórmula del compañero está mal, sino que la pendiente, vuelvo a insistir, se calcula con la primera derivada de la función y esa es la fórmula de Newton-Raphson que vamos a calcular, que vamos a utilizar siempre para calcular la fórmula que tiene ahí el compañero Ariel, por favor, si puedes señalar esa formulita. No se olviden que Ariel, Sí, Inge, aquí estoy. no sé si puedes de pronto mejor Ahí encerrar está. el círculo. Ahí. Mm, Ya, a ver, esa fórmula que ustedes observan ahí de xn menos f de xn sobre la primera derivada de xn, sí, esa es la fórmula de Newton-Raphson que vamos a utilizar encierro en todo, Inge. como en programación. ¿Qué significa xn, Ariel? ¿Qué representa xn? El número de iteraciones que se tiene que hacer. xn en la fórmula. Ay, me confundí, esperen. X sub n representa, ingeniera, en sí, bueno, no intervalo, pero va a representar el punto de donde nosotros empecemos, como es un método abierto. Ese es el punto inicial, ¿no? Sí. Sí. Ingeniera, no sé quién fue, pero me silenciaron desde allá, me silenciaron cuando estaba hablando. A ver, xn, mis chicos, representa el punto, la raíz inicial. Este es un método abierto. ¿Qué quiere decir que es un método abierto? Significa, como ustedes ven en la gráfica, ¿sí? Existe una raíz, por ejemplo, para esta función, si ustedes se fijan en la gráfica, ¿sí? Tiene una raíz. En el método cerrado, ¿qué hacíamos nosotros? Le dábamos un intervalo que encierre a esa raíz. Si ustedes se recuerdan, le dábamos un límite inferior y un límite superior. En cambio, aquí en el método abierto, lo que hacemos es darle un punto, un xn inicial que esté muy cerca, ¿sí? Puede estar muy cerca o puede estar alejado de la raíz. Por ejemplo, sí, allí podemos darle nosotros, ¿qué valor le darían ustedes, chicos, de raíz inicial observando esta gráfica? Por favor, ni Ariel, ni Jefferson, ni el otro compañero contesten. ¿Qué valor le darían como raíz inicial? Podría ser el 1 o el 2. 1. 1.5. 1.3. ¿Qué tal si le doy el 3? ¿Creen que el 3 es válido o no? Sí, pero Pues se genera que es un método abierto. resultados. El 3 sí, ¿verdad? El 3 sí, porque es una raíz, es un método abierto, ¿sí? Y lo que va a hacer el método, ¿sí? Mientras más alejado esté, obviamente, ¿qué creen ustedes? ¿Qué efecto puede generar si doy un valor muy alejado de la raíz? Aumentaría el número Nos de da interacciones Mayor número de iteraciones. Les y va toca, a ser menos convergente. pero ¿qué va a hacer? A la final va a converger a la raíz más cercana. Es decir, que a la final, si yo le doy la raíz de 3, me va a tocar hacer más interacciones, pero así haga más interacciones, voy a llegar a la respuesta de la raíz original, o me voy a acercar a la raíz original. Entonces, yo le puedo dar también el 0 como valor inicial. ¿Sí?
está más alejado también, pero igual me va a tocar hacer más interacciones, pero sin embargo voy a converger a mi raíz. O de otra manera también le puedo dar un valor más cercano, como ustedes pueden observar. Por eso es que se llama método abierto, porque puedo darle valores cercanos o le puedo dar valores lejanos. Ariel, mil disculpas por la interrupción, pero es necesario ir aclarando ciertas cosas. Continúa mejor, por favor. Yay. Vamos a hacer el ejercicio, entonces nos pide encontrar una aproximación a una raíz de la siguiente función usando el método de Newton-Raphson. Bueno, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es xn más 1 igual a xn menos la función xn sobre la derivada de la función xn. Pero la derivada debe ser diferente de 0. Ya. Primero vamos a calcular la derivada, que nos da 3x al cuadrado menos 1. Luego, como punto de partida, yo tomé el 1, que este es nuestra primera iteración. Para calcular nuestra segunda iteración, evaluamos la función, usando la fórmula x1 menos fx1 sobre la derivada de x1. Entonces le evaluamos el 1. Bueno, ponemos primero el 1 menos fx1, evaluamos ese 1 y igual abajo evaluamos la derivada, pero del 1. Entonces ahí nos sale 1,5. Y así vamos sacando las siguientes iteraciones, evaluando en esta, evaluamos x2. Hija, te interrumpo un ratito. Chicos, ¿cuál sería la derivada de esa función? 3x cuadrado 3x cuadrado menos 1. Exacto, 3x cuadrado menos 1. Ahora, lo que dice la compañera, sí, hay que tomar en cuenta. ¿Por qué creen ustedes que hay que tomar en cuenta que la derivada de la función evaluada tiene que ser diferente de 0? ¿Por qué creen ustedes que diría que tiene que ser diferente de 0? Porque es que a la derivada se le pone en el denominador y no existe división para 0. Exacto. Y en la división para 0, si ustedes se recuerdan, ¿qué les daba? Una división para 0. Una indeterminación. Indeterminación. En algunos casos les daba indeterminaciones, en otros casos les daba ¿qué cosa? Infinitos, ¿verdad? Y si ustedes restan, por ejemplo, xn menos infinito, ¿qué les dan? Infinito. Infinito. Por eso es evitar que la evaluación de la derivada de la función sea 0. Si es que se hace 0, ¿sí? Ustedes tienen que lamentablemente cambiar de función o cambiar de punto de inicial, si es que se hiciera 0 la función de la derivada, mis chicos. En el caso de que se produzca ese error, lo que hay que cambiar es de punto inicial. Sí, chicos. Entonces, si ustedes se fijan, ¿está difícil o no el método de Newton-Raphson? Ahora, ¿dónde Jefferson puede contarles mejor experiencias de dónde es que se equivocaban en los exámenes? ¿Por qué sacaban mal en ese examen? ¿O por qué creen que podrían sacar mal en ese examen? ¿Dónde es el punto flaco, Jefferson? Al momento de hacer la derivada. Exacto. El momento de derivar, ahí, mis chicos, si ustedes se equivocan en la derivada, ya todo está mal. Yo lo que voy a revisar es qué cosa, la derivada de la función. Si la derivada de la función está mal, ya no reviso la parte de abajo. ¿Creen ustedes lógico o no el proceso de evaluación de ese método? Sí, profe. Sí, entonces, entonces mis chicos, por favor, mucho cuidado con ese aspecto. Continúen, chicos, por favor.
No, la chica que estaba hablando, que no distinguí bien el nombre porque Eric es el que está compartiendo. Por favor, continúa, mijo, o Jefferson. ¿Cuál Ya, otro? de ahí seguimos haciendo las iteraciones y hasta llegar a una raíz más aproximada a la raíz. Ya. ¿Ya está? Sí, profe, y nos falta en usted. Eso ya lo vamos a presentar. Y ahí no, a ver, ahí falta algo, porque ¿cómo saben hasta cuándo hacen? ¿Cómo saben que esa raíz es la respuesta? ¿Cómo saber si esa quinta interacción que ustedes han hecho es la respuesta correcta? Porque nos guiamos con la gráfica, entonces ahí vimos cuál es la raíz más aproximada. Ya, pero no es lo correcto porque van a tener que estar pegados a la gráfica haciendo zoom o mirando los resultados para saber cuáles serían los métodos de parada que se podrían aplicar aquí, chicos. La pregunta es abierta. ¿Cuál es por ahí alguien estaba hablando, cuál sería un método de parada que se puede utilizar aquí para saber hasta cuándo detenerse? El error El absoluto. error absoluto. El error absoluto. El del error absoluto, ¿verdad? Podríamos poner una tolerancia, ¿sí? Entonces, o incluso, ¿sí? Para efectos de cálculo de n totales, podríamos dar un intervalo, ¿sí? Ojo, solo para efectos de cálculo de n totales, podríamos tomar un intervalo, que puede ser un intervalo abierto o intervalo cerrado, ¿sí? Para que ustedes calculen un número de interacciones totales. ¿Se acuerdan los métodos que vimos en la bisección? Pueden aplicar los mismos métodos. A ver, no podemos dejar esto así, entonces queda abierto. Ayuden, chicos, a hacer el método de parada. Cecia, intenta, mija, hacer el método de parada calculando el error absoluto con los datos que tienes ahí, pero Ya, profe, voy a hacer en el cuaderno, ¿ya? ya, a ver, le vamos a dar, ¿quién más desea colaborar aquí con los métodos de parada? Le vamos a dar la oportunidad a, veo que están alzando la mano. Milton. Milton. Ya, mijo. También intenta, mijo, haciendo el método de el valor absoluto, ¿sí? Nayeli. Yo veo que está alzando la mano. Sí, ingeniero, buenos días. Nayeli, Elenita, están alzando la mano. Wilson, van a hacer, por favor, calculen el n total, pero ustedes saben que para el n total necesitan ¿qué cosa? La tolerancia. La tolerancia, y vamos a darle una tolerancia del 3%, ¿sí? Y vamos a dar, y de ustedes, el 3% es común para ustedes, y ustedes seleccionan un intervalo, ¿sí? Y vamos a ver qué tanto varía. ¿Sí, chicos? Ya, ingeniero, no sé si nos pueden presentar la función o nos pueden dictar, por favor. Eric, no sé quién, Eric me parece que estaba compartiendo, por favor, vuelvan a presentar Sí, con los datos se me para que puedan trabajar. Por favor, mijo, comparte la... Ya, aquí también se puede hacer el control, obviamente ya diciéndole al usuario cuántas interacciones quiere hacer, ¿sí? Ese es un método que también podemos aplicar, pero ustedes saben que el usuario puede decir haga 10, ¿sí? Pero
pero de pronto no vamos a llegar a la raíz que queremos. En cambio, los otros métodos sí nos van a ayudar a llegar a la raíz más cercana, pero también podemos hacer que el usuario nos diga cuántas iteraciones podemos hacer. Entonces, Wilson, mijo, me parece que Pablo, Nayeli, no sé si es la misma Nayeli que ya le di la tarea o es otra Nayeli, no es otra, ¿verdad? Tiene levantada la mano. Yo estoy levantando la mano, ingeniera. Nayeli Flores. Pero de ahí no sé. Ya, a ti ya te di tarea, ¿verdad? Milton ya Sí, tiene ingeniera. tarea. Pablo ya tiene tarea. Nayeli, Elenita ya tiene. Wilson. Bien, mijo, vamos a controlar. Sí, vamos a intentar hacer el método de parada. Con el error, mejor. Sí, si bien es cierto, es con el error absoluto, ¿te acuerdas? Pero vamos a compararle mejor con una tolerancia. Pablo, ¿cómo es Wilson? ¿Sí me estás escuchando, mijo? Sí, ingeniero. Vamos a calcular el error y ese error le vamos a comparar con una tolerancia. Mientras ese error sea, ese error tiene que llegar a ser mejor menor que la tolerancia, ¿sí? Menor al 3%. Ya, profe. Ya, listo. Por Profe, favor, en mi caso hago sin la tolerancia al error absoluto. no, el tuyo haz solo así, mija, sin la tolerancia, solo con el error absoluto, nomás ve comparando, Ceci. Pone tú o puedes ponerle una condición, Ceci. Listo, entonces, a ver, vamos a dejar ese tema allí, pendiente, compañeros que tienen de hacer. Me avisan, por favor, chicos, a los que se les distribuyó los métodos de parada y vamos a continuar con la exposición de los compañeros, que me parece que Jefferson le corresponde esa parte. Ingeniero, una pregunta. Antes. Dime, Nayeli. Con n iteraciones para calcular n, debo tener el intervalo inferior y el superior. ¿Es necesario? Claro, ¿O mija, por eso te decía que, o sea, utilizando esa fórmula, sí, nos toca es limitar seleccionar un intervalo, mija. un intervalo cerrado? Puede ser Y cerrado o puede ser abierto, por eso quiero que ustedes prueben para ver qué tanto es que varía el cálculo de las n interacciones. ¿a qué se refiere con intervalo abierto? Abierto puede ser, mija, del 0 al 3, por ejemplo. Ya, muchas gracias, ingeniero. Del 0 al 3 no está, le está encerrando a la raíz, sí, pero está muy abierto. En cambio, si yo le tomo del 1 al 2, si te fijas, es más cerrado. Justo ese le tomé. Gracias, ingeniero. Ya, mija. Inge, ya Listo. calculé el número de iteraciones con el Eh, intervalo de 0 a 3 y me da como resultado que aproximadamente se realizan 7 iteraciones. 7 interacciones. Ya. ¿Cuántas hicieron ustedes, Eric, Jefferson y la compañera que expuso? 5 5. iteraciones. 5. Profe, yo le calculé con el error absoluto y me salieron 3, pero sin poner condiciones. Sin ponerle condiciones. Sí, y por lo que ahí ya solo trabajé con el un intervalo, en el de iteraciones trabajan con 2. Ya. ¿A qué raíz llegaste, Ceci? A la raíz de, a ver, de 1.32. Ya. Elenita. Yo también llegué a 7 interacciones. Ya. ¿Con qué intervalo hiciste? De 0 a 3. Ya, un intervalo abierto. ¿Quién fue que me dijo que había trabajado con Milton? Me parece que fue. Yo, profe Pablo, Pablo, perdón. ¿Con qué intervalo trabajaste mejor? con 0 y 3, profe. Con 0 y 3, ya.
pruébenle, por favor. Este es un intervalo abierto. Pruébenle, acérquense un poco más. Háganle, por ejemplo, de 0.5 a 1.5. Profe, yo le hice de 1 a 1.5. Ya, ¿cuánto te dio Nayeli? 4 iteraciones. 4 iteraciones. Si se Profe, yo fijan que igual mientras más... No escuché quién habló. Milton, profe, yo le calculé Milton, con N interacciones. ¿Con cuántas, mijo? Y bueno, yo le tomé como intervalo inferior al 1 y superior con el 2, y como nos dijo, con una tolerancia del 3%, entonces N me salió igual a 5. Ya. Perdón. A mí también me salió lo mismo. También trabajé con esos intervalos. Y la mía le salió. Están entre 4 las iteraciones, profe. ¿Mande, mija? Digo que están aproximadamente así entre 4 según los valores que están dando, cómo se van aproximando ellos más a la raíz. Ya, exacto. Si ustedes se fijan, los compañeros sacaron 5 observando la gráfica. Ustedes han sacado 5 y es aplicando un método científico, es decir, un método comprobado. Pero dependiendo de la tolerancia que ustedes le den. Si ustedes cambian de tolerancia, obviamente también va a cambiar o va a variar en cierto porcentaje el número de interacciones. Ahora también va a depender si el intervalo es muy abierto, van a trabajar con más interacciones. Si se fijaron, hacen 7 interacciones. Y si trabajan con intervalos más cerrados, hacen menos interacciones. Si ustedes trabajan con el control del error absoluto, ¿sí? Incluso este les va a dar más exacto. Y no sé cómo le va a Wilson. De pronto, ¿hiciste ese método, mijo? Ya lo estoy haciendo, profe, un ratito y ya Ya. le presento. Ya, Pablo. ¿Cómo es Wilson? Entonces, más que seguro que va a llegar a un resultado muy similar. Entonces, no se olviden, cuando ustedes resuelvan estos ejercicios algebraicamente, tienen que hacer, chicos, un método de parada. Y no el gráfico, sino que tienen que hacer un método de parada que les permita comprobar científicamente, y digo científicamente es porque son fórmulas o expresiones matemáticas comprobables. Gracias, chicos. Por favor, ahí ya están tomados en cuenta en las participaciones. Bajen nomás la mano. Listo, Jefferson, o no sé quién le corresponde continuar con la exposición, o ya terminaron el método de Newton Raphson. Falta la parte de programación. Ya, dale, Jefferson. Ya, ingeniera, un ratito. Mi índice lo puedes hacer un poquito más grande, por favor. Para ver bien. Ya. Bueno, ingeniera, después de haber visto lo que es el método de Newton-Raphson de manera algebraica y haber visto un poco de teoría, ahora yo le voy a tratar de explicar un poco de lo que es el método de Newton-Raphson en la parte de programación. Bueno, en la... Ya. Empezamos dándole el CLC, que eso es para poder limpiar. Jefferson, mijo, perdón que te interrumpa. ¿Será que por favor pueden ir en cada línea poniendo comentarios de qué hace cada línea? Cuando tú vas hablando, Eric puede ir poniendo en cada línea Claro. lo que hace comentarios, por favor. Ya, listo, ingeniera. El CLC nos ayuda a limpiar nuestro espacio de trabajo o el workspace. En la siguiente... Un comentario. Eso. En la siguiente línea le estamos pidiendo al usuario que escriba la función
que nosotros queremos calcular entre paréntesis. ¿Ya? Compañero, ya está. Sí, ya está. Ya está. Ya ese inline que aparece ahí, entonces en la siguiente línea le estamos pidiendo eso es para que es una forma de representar a las funciones, entonces por eso se le pone ahí inline función. En la siguiente línea, en la número 6, le estamos pidiendo al usuario que escriba la derivada entre paréntesis. Y de esa misma manera, es una forma para representar la derivada poniéndole el inline. A ver, ahí, Jefferson, te interrumpo un ratito. Listo, ingeniero. Esa línea número 4 y la línea número 7 que ustedes observan en pantalla utiliza el comando inline. Lo que hace es convertir, ¿sí?, prácticamente en una función evaluable lo que ingresó el usuario tanto en la variable función como en la variable derivada. Ese comando inline convierte directamente en una función evaluable. De tal manera que más adelante, ustedes se fijan, Jefferson va a utilizar esos valores de manera directa y no va a utilizar, si no estoy mal, el eval más abajo, sino que ya directamente la convierte en función, chicos. Continúa, Jeff. Ya, ingeniera. En la siguiente línea le estamos pidiendo al usuario que ingrese el valor inicial por el cual él va a empezar el cálculo. Y en la siguiente le estamos pidiendo al usuario que ingrese el número de iteraciones. En este caso nosotros le dimos la potestad de ingresar el número de iteraciones aquí en el Octave. Este i igual a 1, simplemente aquí estoy estableciendo un contador. Aquí estoy ocupando ¿cómo se le puede decir? Que se llama función, y estoy ocupándolo para delimitar lo que es el error aproximado. Y abajo estoy ubicando la fórmula del error porcentual. No sé si estoy mal, pero es en la línea 16 que está el en. Ahí estoy cerrando el function. Jefferson, no estará viendo mejor en pantalla lo que está haciendo el compañero. Sí, ingeniera, sí estoy viendo. El porcentual. Esa parte también es muy importante saber cuándo
cuando vamos a cerrar las funciones que nosotros ocupemos en el programa, porque si nosotros abrimos una función, pero no abrimos una estructura, pero no la cerramos, vamos a confundir al octet. Entonces luego utilizamos el bucle o la estructura de repetición if, que me dice que si la derivada, compara aquí dos valores, y que la derivada es igual a 0, que no se va a poder hallar la raíz. Como dijimos en Ahí la teoría. Dígame, ingeniera. Allí, chicos, a ver, la línea 14 y 15 está pendiente, ¿no? Por eso no interrumpí, porque eso es la utilización de lo que se llama funciones. Allí lo que está haciendo Jefferson es creando una función entre la línea 14 y 16, es creando una función que se llama EA. Está creando una función que se va a repetir automáticamente y va a calcular el error absoluto. ¿Sí? Entonces, él está creando una función EA para que haga esa función, valga la redundancia, de calcular el error aproximado. Pero allí tiene dos parámetros que él necesita. Necesita XA, necesita XP. Entonces, el uno es el error aproximado, sí, el valor aproximado, y otro es el error, el valor real de la raíz. Entonces, la línea 14 y 16 es una función creada únicamente para hacer ese cálculo, ¿sí? En la línea 19, chicos, donde Jefferson menciona que, ¿qué está haciendo allí? Si ustedes se fijan, está utilizando la variable derivada. Si ustedes se recuerdan, está arriba. Sí, dice la derivada evaluada en X sub I. Si se fijan la expresión que hace, ya no pone eval, ya no utilizó esa expresión. ¿Por qué? Porque utilizó arriba, le convirtió en función. ¿Se acuerdan con el inline? Entonces acá abajo directamente le pone derivada en X sub I. Sí, si la derivada evaluada en el punto X sub I es igual a 0, ¿qué sucede, mis chicos? ¿Qué decíamos? Lo que nos indicaba la compañera Lisset. ¿Qué sucedía si la función de la derivada evaluada es 0? ¿Qué sucedía? Íbamos a dividir para hacer, pero no había división para hacer. Exacto. Entonces, por eso es que Jefferson compara eso, perdón, y en la línea 20, a través de la función fprint, ¿qué hace fprint Jefferson? Fprint es para establecer un... A ver, ¿cómo se lo puedo explicar así? Fprint... Darle los compañeros de grupo. ¿Qué hace fprint? Definitivamente, ¿qué se observa? No se ¿Qué hace puede... fprint? Ahí Pablo. Vicky. Profe, me parece que era para mostrar los resultados en forma de una tabla. Ya, no necesariamente de una tabla, ¿no? Pero sí lo que hace es imprimir en pantalla. Sí, aquí en cambio se tiene la ventaja de que fprint permite presentar resultados en diferentes líneas, en diferentes posiciones, y obviamente ahí se va formando una tabla, si es que ustedes quieren mostrarlo como tabla. Pero fprint es un comando que le permite imprimir en pantalla tanto valores de cadenas de texto como valores numéricos. Y si usted se fija en la línea 20, ¿qué está imprimiendo? ¿Un valor numérico o una cadena de texto? Una cadena de texto. Una cadena de texto. La cadena de texto, ¿verdad? Le dicen no se puede alinear una raíz. Sí, o ahí debería, ¿qué mensaje le pondrían ustedes en vez de decirle no se puede hallar una raíz? ¿Qué le dirían? Si es que esa condición... Que cambie de método. Que cambie de método, o qué le informarían, qué les gustaría que le informen a ustedes. Que no converge hacia la raíz. Exacto, que no converge, o que el valor de la función de la derivada se hizo 0.
O que no se puede hacer una división para cero, también le podrían decir exactamente. Con eso el usuario ya sabe en dónde se equivocó. Y le dirían ustedes que vuelva a intentar cambiando de intervalo o de raíz inicial, ¿sí? Entonces, ya es más el criterio de ustedes que qué tan informativo quieren hacer su algoritmo. Listo, Jefferson, continuemos mejor. Ya en general, luego en la línea 21 le puse el else dice además, que significa además o además, y este fprint aquí sí yo le puse esto para que al momento de yo imprimir los valores en pantalla, en esta parte sí me va a aparecer, no, en la línea 23. Ah, no, sí, escribe nomás. En la línea 23 para que me aparezca lo que es el contador y me aparezca el X sub I y me aparezca el error absoluto a manera de una tabla. Jefferson, mijo, perdón que te vuelvo a interrumpir. Ya. El else no es además, ¿va? ¿Qué significaba el else, chicos? Era para terminar ese proceso. Ya, no, para terminar ese proceso no es. ¿Qué significa else? Cuando no se cumplía, la condición, ahí poníamos el else. Ya, a ver, si ustedes se fijan allí en la línea 19, tienen una función if. ¿Y qué hay que preguntarse el if? Si la derivada de la función en x sub i es igual a 0, si la respuesta es verdadera, hace o ejecuta la línea 20. Pero ¿qué sucede si la respuesta es falsa? Allí se utiliza, mis chicos, el else para hacer el procedimiento cuando la respuesta es falsa. ¿Sí? Entonces, por el else o por el proceso del falso, va a ejecutar, en cambio, ¿qué línea va a ejecutar por el falso? Va a ejecutar la línea número 23. ¿Sí, mis chicos? La línea 23 y todo lo que viene debajo, si ustedes se fijan, ese while y todo a partir de la línea 23, todo eso está metido dentro de ¿quién? Del else, porque nunca está finalizando, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, no se olvide, el proceso por el else es el proceso que se ejecuta cuando la condición del if no se cumplió. Es decir, cuando fue falsa su respuesta. Continuemos, Jefferson. Ahí estamos fallando, mijo, en la parte de programación y de comandos. Vamos a reforzar un poquito más, Jefferson. En general. Luego utilizamos la estructura de repetición while, que esta nos decía que se va a repetir mientras la condición sea verdadera. Y como habíamos establecido, como nosotros habíamos establecido arriba nuestro contador, que va a ser menor o igual a la cantidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si es menor o igual a la variable que ahí pusimos, entonces que siga repitiendo. Y ya de la línea 26 a la línea 31 o 32, si nosotros nos damos cuenta en la línea 26 y 27, nosotros lo estamos haciendo para que imprima los valores en pantalla. En la línea 27 nosotros le estamos pidiendo al usuario que los valores me los muestre con 8 cifras decimales. Y en la línea 28 nosotros acabamos de colocar lo que era la fórmula del método de Newton-Raphson. A ver, Jefferson, como para hacerle más dinámico, mijo, ejecutemos el código.
Hagamos la prueba. Ya. Ahí, eso. Ya vamos a probar la función que ustedes pusieron como ejemplo. X al cubo me parece que estaba. Sí. Tienes que ponerlo entre paréntesis, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó con el ingreso, chicos? X al cubo. Ariel, ¿qué pasó? No me está queriendo coger los comandos, Inge. Dígale, ofrézcale algo. ¿Cómo no le va a tomar? Verá que lo que no ha de encontrar es el símbolo de la potencia. No, sí Pongamos encontré, Inge, pero X, no me... X asterisco asterisco 3, pongámosle. Esa es la otra forma de ponerle la potencia, ¿no? Inge, se me acaba de colgar la aplicación. Ya, continúe, profesor. La compañera, díctele la función. Menos X menos 1. Menos 1. ¿Qué le está pidiendo ahí que ingresa? La derivada. Ya, ustedes tienen que ir hablando, chicos. Cualquiera de ustedes tiene que ir hablando para que, por favor, se Escribe la entienda lo que derivada están que haciendo. sería 3x al cuadrado menos 1. Ahí tiene que ingresar el valor inicial que nosotros escogimos el 1. Siete iteraciones, pongámosle ahí. A ver, ahí sí. Es bueno que les genere esos errores para que vayamos puliendo la parte de ingreso de funciones. Si ustedes se fijan, el compañero puso la derivada de la función, pero pone el ingreso que hizo Ariel fue de 3x asterisco 2. ¿Qué se interpreta un solo asterisco? Multiplicación. Exacto. Un solo asterisco significa multiplicación. Y verán que esto ya vimos, incluso muchos de ustedes expusieron formas de ingresar las potencias. Entonces me dijo, una forma de ingresar la potencia es con el símbolo del sombrerito o asterisco, asterisco, ¿no es cierto? Pero un solo asterisco significa mejor que estás poniendo 3x por 2. ¿Sí? Entonces, por eso es que no te entiende lo que estás poniendo. Si no está mal, arriba también parece que has puesto lo mismo en la función original. Y además, estás poniendo, mi hijo, 3x
por 2, pero entre el 3 y la X no hay un símbolo. No se olviden, no podemos poner 3X, sino que debemos poner 3 por X, es decir, ahí falta también un asterisco. ¿Sí? En el ingreso de la función. Vamos a repetir más rapidito, por favor. Ahora, hasta que ustedes repitan el ejercicio. Repitan, por favor, el ejercicio. Repitan, por favor, la ejecución del algoritmo. A ver, hasta que repitan. ¿A ustedes les parece, chicos, que si ya estoy programando, les parece que yo deba ingresar la derivada? ¿Qué debería? O sea, no digo que esté mal el algoritmo de ellos, ¿no? Pero, ¿qué debería hacer si es que ya estoy programando? ¿Qué debería hacer yo para evitar errores? Porque si ustedes se fijan, si yo le digo al usuario ingrese la derivada, ¿qué tal si el usuario se olvidó de hacer la derivada? Ingresa mal sus valores, a ustedes les va a dar obviamente mal el cálculo y no van a encontrar la raíz de esa función. ¿Qué creen ustedes que debería hacer su algoritmo? También ejecutar la derivada, podría ser. Calcular, ¿verdad? Que el programa calcule la derivada. Claro, claro que sí. Con el comando programa debería calcular la derivada. Sí, ya vamos a ver cómo hacer eso. ¿Ya ejecutó de nuevo? Sí, ingeniero, ya se está ejecutando otra vez. Ya, ingresen por favor los datos ahora sí con mucho cuidado. Inge, tengo problemas con el programa, se me está colgando a cada rato. Usted es el que se está quedando, vean, el software sí está ahí titilando el cursor. No, Inge, le estoy tratando de borrar y no me dejan. No habrá, a ver, son 3. No creo que solo Eric tenga Yo le comparto, ingeniero, yo le comparto. A ver, vamos a hacer lo siguiente, mis chicos. El método algebraico del método de Newton-Raphson. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro ese método? ¿No está claro el método algebraico? ¿Me confirma, ingeniera, si ya se puede visualizar mi pantalla, por favor? Sí, hasta mientras darle la pantalla más grande y todo. Pregunta, chicos. ¿Está claro el método algebraico de Newton-Raphson? Sí, profe. Sí, profe. Si tienen alguna inquietud. Profe, en la simbología, en vez de poner X1, porque ahí yo me confundo con el cálculo de las raíces, le podemos poner como un intervalo, ¿verdad? Híjole, ahí ya me confundiste tú, vuelta. X1. Por ejemplo, en la diapositiva, el valor de la raíz aproximada le ponían como un X. X1 que era igual a 1. Yo digo que le podemos poner así, por ejemplo, como A es igual a 1. Porque de ahí en la primera iteración le ponían como X2 y ahí ya era como que calculábamos más iteración. Claro, a ver. Normalmente la simbología para representar al X inicial, mija, porque no se olviden que la segunda iteración van a ser ¿con qué valor? ¿Con qué valor hacen la segunda iteración, chicos? Con el de la primera raíz calculada. Exacto. Entonces, eso es un XN, mija. Entonces, el XN sí, se toma como es el valor representativo de mi primera raíz y luego ese es el valor representativo de la siguiente raíz. Y ya les vamos a dar la simbología de resumen, pero
Si tú dices intervalo, en cambio, suena como que vas a tomar, mija, un intervalo, sino la simbología sería de un límite, simplemente de una raíz. No te olvides que en Newton-Raphson tomas una sola raíz. Sí, profe, ya, gracias. Ya. Una A pregunta. ver, dime, no sé quién está hablando, pero a ver, pregúntame. O sea, el x1 que tomamos de la raíz, la primera raíz de esa ya contaría como una iteración. Claro. O sea, esa es la primera. A ver, no. El X1, es que no tengo la visión de la. Por favor, si pueden compartir, chicos, donde tenían el cálculo. Pero la raíz inicial que toman, eso no es interacción. Eso es raíz inicial nomás, Fausto. Pero por la simbología se confundía como que era una Claro, iteración. se pueden confundir, no. La raíz, el valor de la raíz inicial, el XN que le llamaban ellos, sí, ese es, allí está. El XN no es interacción. El XN es una raíz inicial nada más. A ver, vamos a ver la pantalla que tienen ellos. El X. Ya, ellos tienen allí X1, sí, le han puesto como, pero ese es la raíz inicial. La primera interacción que ustedes van a hacer es el que tienen allí como X2. O sea, en el ejercicio habría 4 iteraciones, Tomás. Exacto, porque la primera fue la raíz inicial que calcularon. Ah, ya, Inge, gracias. Ya. Listo, Jefferson. O Liz, no sé quién va a ejecutar. ¿Qué ingeniera? Ya, Liz. Yo ejecuto el UTEC. A ver. O no sé si la compañera de una vez ya tiene ejecutado. Yo ya tengo ejecutado. Apuren, chicos, que si no avanzamos a que los otros compañeros expongan. Ya. ¿Me confirma si ya se puede ver, ingeniera? Sí, ya se puede observar. Ya, compañeros, díctenme Menos X. Menos 1. Tres X al cuadrado. Menos 1. ¿Cuántas iteraciones? 7 me dijo, ingeniera, ¿verdad? Sí, 7 mejor. Ya. Ya, pero ahí me está dando una raíz aproximada de 0.5. Ahora, ¿por qué? Déjenle ahí, Jefferson. ¿Qué está mal, chicos, allí? En la función. ¿En dónde está mal? ¿En dónde está el error? En la función le puso por X por 3. Exacto. Sí, vuelvo a insistir, ¿no? Le puso X por 3. Prácticamente su función le está poniendo como 3X menos 1. No le está poniendo como X al cubo. Si se fijó Jefferson. Entonces, Sí, ingeniera, me equivoqué, no le puse el sombrerito. corrija, por favor. Si se fijan en el ingreso, es donde están fallando. Vuelvan a ejecutar la última vez y se prepara, por favor, el grupo del método de la secante.
Profe, Dime, mijo. según lo que me dijo usted que calculé con error absoluto, no sale con el 3% porque en el primer cálculo me sale 0.32, entonces no sería menor que el 3%, pero Ya vamos a le hice revisar. Me envías por interno, mijo, para con el revisar ese cálculo, ¿ya? 0.10%, ahí sí me salió. ¿Con cuánto? Con 0.10 como tolerancia. Por eso, mijo, pero con 0.03 tenías que haber tomado. O sea, yo te decía 3%, pero normalmente ese es el porcentaje que se da. Pero en realidad uno le divide para 100 ese valor para poder comparar. Entonces sí salen. Ya, ¿cuántas te dio, mijo? Las 5. Con 5 hiciste. ¿Y a qué valor Sí, llegaste? 0.03. Ya, 0.03, pero ese es el valor del error y de la tolerancia. Y de las No, interacciones, no, a menos 0.02. ya, pero ese es el valor del error, mijo. ¿No es cierto, Wilson? Sí, pero Ya, y lo que te pregunto es, asumo que fuiste calculando interacciones, ¿verdad? Raíces. ¿Cuál fue el último valor de la raíz que calculaste? Wilson, por interno me escribes mejor para revisar qué has hecho yo. Listo, a ver, si ustedes se fijan, allí primero hay detalles que se deben considerar. No sé si Jefferson me ayuda apagando su micrófono. Ayer, no sé quién es que tiene, si Jefferson, por favor apaguen sus micrófonos. A ver, en cuanto al software, mis chicos, ¿qué hace el software? Les ayuda eso, obviamente, a optimizar su tiempo de respuesta al ejecutar o al realizar estos cálculos. Si ustedes se fijan, en milésimas de segundo ya les dio la respuesta. Obviamente que esto implica programación para que usted lo resuelva. Si bien es cierto, el algoritmo de los compañeros no es óptimo todavía porque a usted le toca calcular la derivada de forma manual. Sin embargo, aquí ya le está ayudando en la resolución de este ejercicio. Y si usted se fija, la forma de presentar los resultados. Es allí justamente lo que decía Nayeli. ¿Sí? Esta función no es que presenta en forma de tabla, sino que usted con el uso de la función fprint y tiene ciertos parámetros que los compañeros no explicaron, pero tiene parámetros. Tiene un porcentaje D, un porcentaje F, un porcentaje T, por ahí si ustedes se fijaron, incluso tiene un porcentaje con el número de decimales o de puntos flotantes que se puede presentar, y eso es lo que le va dando a usted. Por ejemplo, tiene un parámetro, un /n, que significa que salte de línea, ¿sí? Entonces, todos esos parámetros lo que van haciendo es formar esa tablita que ustedes se pueden observar. Y con eso uno puede ir fijándose, ¿sí? En qué momento o en qué valor le dio en cada interacción, ¿sí? El error absoluto. Si ustedes se fijan ahí, aparentemente les da un error aproximado de 0. Sí, y sin embargo ya comienza a replicarse, sí, comienza a replicarse esos valores a partir de la interacción 4, si no estoy mal, ya comienza a replicarse o a redundar el valor. Si ustedes se fijan en la interacción 4 o 5, me parece, no veo bien, sí, en donde ya converge en el mismo punto. Entonces quiere decir que basta con 5 interacciones o 4 interacciones para que lleguen ustedes a esa respuesta. Entonces, mis chicos, preguntas sobre ese método de Newton-Raphson. La parte de la programación la voy a dejar allí para que, por favor, en la tarde van a venir a una tutoría para hacer conmigo
la parte de programación y detenernos un poquito más. ¿De acuerdo? Lo que me interesa es que en este momento la parte algebraica quede bastante claro de los métodos de parada, de cómo calcular el método de Newton-Raphson. Poli, ¿a qué hora sería Sí, la tutoría? método Ya está vamos a claro. coordinar eso luego, chicos. Si no hay preguntas en cuanto, Nayeli, dime, mija. Ya, ingeniera. Recuerda que usted me dijo que calcule en iteraciones. Ajá. O sea que yo le tomo un intervalo cerrado, ¿verdad? Ya. Ya conozco el número de iteraciones que quiero realizar, bueno, que debo realizar. Y de ahí, ¿cómo le calculo o cómo le hago los siguientes procesos con ese intervalo cerrado? ¿O Ya, le tengo que ¿cuántas dejar uno solo? iteraciones te dio? Me salió 5 desde 1 a 2. Ya, ojo. Ese intervalo que tú le tomaste o que ustedes le toman es para el cálculo de las n interacciones aproximadas, de las n interacciones totales. Sí, Nayeli. Ya, Luego de y eso, como ya sabes que tienes que hacer 5, ¿no es cierto? Entonces tú tomas el intervalo menor. Es decir, puedes tomar el intervalo menor que es 1 y comienzas a hacer las 5 iteraciones. Mija. Como el 1 le tomas como valor inicial. ya. Sí. El inferior de los dos intervalos que le había enseñado la función le tomo como el inicial. Inicial, exacto. Ya, muchas gracias, ingeniera. Ya, mija. Listo, chicos. A ver, gracias, Eric, Lisette y Jefferson. Por favor, el material me hacen llegar por Teams. Listo, ingeniera. Una sola persona me envía todo el material, ¿sí? Con los nombres de los integrantes. Listo, vamos con el grupo del método de la secante. Profe, pero no dijo a qué hora iba a ser la tutoría hoy día. Ya vamos a coordinar eso, me dijo al final. Hasta Gracias. mientras por interno sigan coordinando mejor. Pónganse de acuerdo por interno a qué hora podría ser la tutoría. No tengo yo problema en la tarde, así que o puede ser en la noche también. Pónganse de acuerdo con Vicky, por favor, para que todos puedan asistir. Listo, Nayeli, Homero y Milton. Les escucho, chicos. Bueno, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a explicar acerca del método de la secante. En análisis numérico, el método de la secante es un método para encontrar los ceros de una función de forma iterativa. Como podemos ver, tenemos la fórmula que se va a utilizar para calcular dicho método. La ecuación es la fórmula para el método de la secante. Observamos que el método requiere de dos valores iniciales. Como podemos observar en la fórmula, necesitamos el valor de x sub i y también el valor de x sub i menos 1. Sin embargo, debido a que no se necesita que f de x cambie de signo entre los valores dados, este método no se clasifica como un método cerrado, es decir, que es un método abierto. Siguiente. La representación gráfica del método de la secante. Esta técnica es similar a la del método de Newton-Raphson, en sentido de que una aproximación de la raíz se predice extrapolando una tangente de la función hasta el eje x. Como podemos ver en la gráfica, como les mencioné anteriormente, vamos a necesitar un valor de x sub i y también un valor de x sub i menos 1. Sin embargo, el método de la secante usa diferencias divididas en lugar de una derivada para estimar la pendiente. El método de la secante es un algoritmo de la raíz de investigación que se utiliza en una serie de raíces de las líneas secantes para aproximar la raíz de una función f. Con todo lo anteriormente dicho, le podemos deducir que el método de la secante no se necesita conocer la derivada de la función, como sí se lo necesita en el método de Newton-Raphson. También, como les había mencionado, vamos a necesitar dos puntos iniciales que los podemos representar en la gráfica y al tener estos dos puntos lo podemos realizar una línea recta que aproximadamente nos va a dar
vamos a encontrar el valor verdadero o el valor de x. Y también se podría decir que una desventaja de este método es que no puede converger. Es decir, que no siempre nos vamos a acercar al valor verdadero o al valor que estamos buscando. A continuación les vamos a explicar un ejemplo de forma algebraica. Ya, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeras. Les explicaré sobre este método y me guiaré o me ayudaré de un ejercicio para ello. En primer lugar, tenemos una función. Esta función va a tener que ser graficada y vamos a observar, el usuario va a observar esta función. ¿Para qué? Para poder delimitar o escoger o elegir dos números, que sea el uno sea el inicial y el otro el final. Específicamente este no tiene que encerrar a la función, como ya habíamos dicho, es un método abierto, puede ser cualquiera. Lo que va a hacer esto es trazar una línea para poder el resultado de la misma, para que se pueda acercar a la raíz verdadera. Al valor inicial, al valor inicial que le vamos a dar, le vamos a llamar x menos 1. Y al valor final le vamos a llamar xy. Y se le conoce como el superior. Es superior a este. Ya, en primer lugar, debemos este número inicial, el inferior, debemos reemplazar en la función. Obtenemos un número 6 como respuesta. Después hacemos lo mismo con el otro dato que habíamos elegido como un límite superior, que es el 7. El 7 se reemplaza en la función y nos queda 24. Ahora vamos a aplicar la fórmula. La fórmula está definida por xy más 1, sabiendo que y es el número de iteraciones que se va a realizar. Aquí se reemplaza y tenemos un resultado de 4.33. Como método de parada estamos teniendo un error que va a ser calculado con el número de la raíz aproximada que nos salió de la fórmula menos el valor final que nosotros habíamos deducido y sobre nuestra raíz aproximada que habíamos calculado. El ejercicio nos decía que debe ser menor al 5%, así que tenemos un 61.66%. Por ende, se sigue ejecutando los mismos procesos hasta poder tener un error menor al 5%. Se sigue ejecutando y, como podemos ver, se cambian los intervalos o los valores de nuestra CI menos 1, que sería el inicial, se cambia por el anterior, que era el final. Ahora el inicial va a ser el que antes era el final. Y el final va a ser el que quedó como raíz al final. Con esto trabajamos, hacemos lo mismo, evaluamos la función original en cada valor. Tenemos una respuesta, estas respuestas evaluamos en la fórmula, sabiendo que i era el número de iteraciones que se estaba realizando, ahora ya es la segunda. Y seguimos sacando el error para ver hasta dónde podemos realizar, hasta dónde se debe ejecutar esto. Entonces, tenemos un 5.091%. Esto es mayor a nuestro error delimitado, que era el 5%. Entonces, por ello, se sigue realizando una nueva iteración. Se hace lo mismo, cambian los intervalos. El que antes era nuestro inicial, ahora va a ser el que antes era nuestro final, ahora va a ser nuestro inicial, y la raíz obtenida va a ser nuestro valor final. Se hace el mismo proceso, se le ejecuta en la función original estos dos valores y se le reemplaza en la fórmula antes mencionada, teniendo como
como raíz próxima o aproximada a la que se puede observar en la figura. Obtenemos el error, sacamos el error, como ya habíamos mencionado, y este dice que es del 3%. Aquí ya se termina nuestro ejercicio, pues el 3% es menor que el 5%, ya se cumple la condición y ya sale de este proceso. Y así es como se realizan los ejercicios con el método de la secante. A continuación, mi compañero va a exponer acerca de las funciones que se debe realizar para obtener las en Octave. Ya les comparto la pantalla. Ya. Sí, están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Bueno. Sí, compañero. Ya. Primero tenemos un clear all que sirve para limpiar todo nuestro espacio de trabajo. Después un disp que es para que se muestre en pantalla un texto, en este caso el método de la secante. Después, profe nos había pedido graficar que se vea completa la función, entonces la función, ajá. Entonces utilizamos la función plot, y entonces esta plantilla es específica para el ejercicio que realizamos, porque la función plot utiliza valores tanto de x como de y para que salga la gráfica. Entonces estamos en la línea 5, podemos ver x, que pusimos -7, 2 puntos, 0.5, 2.7. Esto significa que la gráfica en X va a tener un rango que va a ir desde -7, de 0.5 en 0.5 hasta llegar al 7. Esa sería nuestra X. Después Y tenemos la función. Y después utilizamos la función plot, que como ya les dije es para que la gráfica evalúe tanto los puntos de X como en Y. Después hemos puesto XLabel, que es para que salga el nombre para enmarcar en la gráfica el nombre del eje X y el nombre del eje Y. Después tenemos Legend, que es para enmarcar en la parte superior nuestra función, que es la misma del ejercicio, x al cuadrado menos 3x menos 4. Después en la línea 13 tenemos un disp, que es para que le salga el mensaje al usuario de definir un intervalo inicial luego de haber observado la gráfica. Y ahora le pedimos al usuario que ingrese los valores del límite inferior inicial y del límite superior final. Aquí hemos trabajado con una tolerancia del 0.04 porque en el ejercicio nos pedía que sea menor al 5% nuestro error. Y utilizamos el método de parada de n iteraciones, ya que tenemos un intervalo definido, entonces podemos utilizar esto. Después vamos a utilizar un while, un mientras, entonces utilizamos un contador de iteraciones y ponemos la condición que se va a calcular mientras nuestras iteraciones sea menor a nuestras n totales calculadas con anterioridad. Entonces vamos a comenzar a evaluar nuestras funciones tanto con el límite inferior como con el límite superior. Cuando tengamos evaluado nuestras funciones en los dos límites, vamos a poder utilizar la fórmula que ya mi compañera les explicó, que era x1 menos f de xy por xy menos 1 menos xy, dividido para las funciones evaluadas en el límite inferior y en el límite superior. Después de esto vamos a calcular el error aproximado, que sería el error porcentual en sí, porque es el valor verdadero menos el valor aproximado, se podría decir, dividido por el valor verdadero. En otras palabras, es la raíz actual menos la raíz anterior sobre la raíz actual. Entonces aquí calculamos ese error aproximado,
y ponemos un if, que es otra condición, que se va a ir calculando, que si es que el error absoluto sale mayor a la tolerancia, entonces se debe cambiar de intervalos para poder ir bajando ese error y conseguir la tolerancia que queremos. Entonces cambiamos de intervalos y como ya explicó la compañera, el límite inferior vendría a ser nuestro anterior límite superior. Y nuestro límite superior viene a ser la raíz calculada, en este caso XR. Después damos fin a la condición y vamos a aumentar las iteraciones para volver a hacer este procedimiento y otra vez aplicamos la fórmula. Y después ponemos un fin del bucle hasta que la condición sea falsa. Y por último vamos a imprimir la raíz aproximada, ponemos un disp y ponemos la raíz aproximada S y que se imprima XR. Y después también vamos a solicitar que se impriman cuántas iteraciones se realizaron. Ahora vamos a poner el ejercicio. Aquí está la gráfica. Si quieres poner mallita. Como les dije, esta es una plantilla específica para esta función, por lo que tiene la función plot. Después vamos a la ventana de comandos y aquí ya nos pide, como ya estaba definida también la f de x, entonces solo nos pide que introduzcamos el límite inferior inicial, que era 5, el límite superior final, que era 7, la tolerancia también ya estaba definida, entonces nos va a calcular y aquí está la raíz aproximada de 4.0073. Y ya. Gracias, chicos. Homero, Nayeli y Milton. A ver, mis chicos. En este método de la secante, si ustedes se fijan, tenemos que seleccionar un intervalo, ¿sí? No necesariamente un intervalo que encierre a la raíz, como bien lo mencionó la compañera, sino puede ser un intervalo abierto, por eso es que es un método abierto. Pero me voy a enfocar a donde normalmente suelen equivocarse en la parte algebraica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, mis chicos, el momento de hacer el cambio de intervalos. Sí, el momento en que hacen el cambio de intervalos es allí donde suelen equivocarse. Y si ustedes hacen mal un cambio, ¿qué sucede, Nayeli? Si harían mal el cambio de un intervalo, ¿qué sucedería, mija, en el resto del cálculo? La raíz ya no sería la correcta. Exacto. El cálculo de la raíz ya sería incorrecto y en el procedimiento de evaluación o de calificación, ya simplemente si ya se ve un intervalo mal estructurado, simplemente ya no evaluó la parte de abajo porque ya está mal cambiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis chicos? Primero, el método de Müller queda pendiente para el grupo. Lo vamos a hacer la próxima semana, el método de Müller. Esta semana nos vamos a quedar solo con el método de Newton-Raphson y de la secante. Y yo me voy a atrever a hacer algo, viendo el sistema académico, que no está funcionando al 100% porque me están apareciendo materias que yo no doy. Sí, eso quiere decir que el sistema académico está fuera de servicio, si lo podemos decir así. Y en vista de que también están en semana de vacunación, yo me voy a atrever, mis chicos, a dejar el examen no para mañana, porque teníamos previsto, ¿se acuerdan?, evaluar mañana. Lo voy a cambiar para el día lunes 26, me voy a arriesgar a cambiarlo para el lunes 26, asumiendo que nos van a extender las fechas de ingreso de notas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo del día de mañana, hacer un taller aplicativo de estos dos métodos y de los métodos anteriores, es decir, del método de la disección y del método de la falsa posición, para que usted esté preparado y despeje todas las dudas que tenga sobre estos métodos para que el examen lo dé mejor, de mejor manera el día lunes 26. ¿Les parece? ¿O quieren dar mañana mismo? El otro lunes, profe. Gracias. No, el otro lunes, profe. Está bien, ingeniera, lo que usted nos propone. Ya, entonces, Está bien. ya, eso mis chicos se preparan mejor
Y por favor, los dos grupos que hoy expusieron, compartan a los compañeros, no sé si por el chat ahora les permite compartir, pongan en el chat todo el material, la presentación y el algoritmo para que tengan ustedes como material de preparación. Y el algoritmo que presentó los compañeros del método de la secante estaba un poco más completo, obviamente porque aquí no hay que calcular derivadas, pero ¿por qué está más completo? Porque hicieron la gráfica, ¿no? Obviamente que allí está orientada la gráfica a una función determinada, pero sin embargo ya a ustedes les sirve como material de apoyo. En la noche yo les proponía tener una tutoría, pero como vamos a tener mañana clases, ya no vamos a hacer esa tutoría, ¿les parece? Entonces mañana tenemos las 3 horas para trabajar, y si después de esa clase de mañana necesitan tutoría, ahí sí configuramos, chicos. Pauli, disculpe, y mañana vemos el script. Mañana estudiamos, mañana repasamos algebraicamente y reforzamos los scripts de los dos métodos. Ya. Sí, mis chicos, de acuerdo. Entonces, hoy no tutorías, pero ¿qué deberían hacer ustedes hoy? Con el material que, chicos, por favor, compartan al Teams, pero al Teams privado para mí, para poder evaluar, para poderles registrar sus extras. Pero también compartan al chat de aquí de la reunión. No sé si ya lo hicieron. No, ingeniera, todavía no se puede subir en el chat. Pasamos al WhatsApp, al grupo de WhatsApp que tenemos, profe. Sí, es que aquí no les deja compartir, pero a mí sí me deben enviar a mi chat interno. Uno solo del grupo tiene que enviar el material utilizado. En el caso del primer grupo ya me enviaron. En el caso del segundo grupo también tienen que hacerlo. Y por favor, compartan al grupo de ustedes. A ver, de todos modos, si ya me comparten, yo subo al aula virtual como temas de exposición para que todos puedan acceder. Dime, mija. Buenos días. Nosotros nos tocaba el método de Müller y como dice que hay que exponer mañana. No, mija, la otra semana les dije. Ya es que nosotros estábamos haciendo el update y hay algunas partes que no sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal para Tranquila, que... ahí estamos en el trayecto de la semana para que ustedes expongan es el próximo martes, mija. Ya, Inge, gracias. Ya. Listo, chicos, entonces, ¿cuál es su tarea? Verán que ya los compañeros les compartieron el material, en especial del método algebraico. Enfóquense de hoy en el método algebraico, repasen ese método algebraico, entiendan el método algebraico. Hoy no observen el código Octave, no observen programación, sino céntrense en la parte algebraica. Si la parte algebraica no está clara, no le van a entender o no van a poder programar. Y no es el hecho de que ya está hecho el código, sino que hay que entender qué está haciendo en el código, ¿sí? Cómo le estructura el código. Entonces, por favor, hoy repasen. No hace falta que yo les esté ahí diciendo, verán que voy a tomar lección o alguna cosa, sino es ya por preparación de ustedes que deben repasar estos métodos. Y mañana hacemos un taller también. Vamos a hacer un taller de trabajo para reforzar esta parte y que no quede con inquietudes. Dime, Nayeli. Ingeniera, yo tenía una duda acerca del error que se está calculando en todos los métodos. El que usted nos propone es simplemente el error absoluto, pero en la presentación del método de la falsa posición y en el que nosotros expusimos el método de la secante, se está utilizando el error absoluto. ¿Qué tiene de diferente? ¿O no pasa nada? Verás, el error absoluto es el que yo les había propuesto inicialmente. Pero si ustedes se fijan en el método de la falsa posición, en el método de la secante, y también se puede aplicar, mija, en los otros métodos, es el error aproximado. El error aproximado y aparte de eso,
ustedes están calculando el error relativo y al mismo tiempo están calculando el error porcentual. Y si ustedes se fijan, son los 3 errores que habíamos estudiado. Entonces, tú puedes comparar, mija, solo con el error absoluto, es decir, solo con la parte del numerador de esa expresión, que ese es el error absoluto. Pero también puedes trabajar tranquilamente con el error porcentual, tal como ustedes lo hicieron en el método de la secante. Profe, Diferencias que hay, mija, es que el error absoluto, sí, no es solamente la diferencia entre el valor aproximado y el valor real, ¿no es cierto? En cambio, tú, si utilizas todo el error, toda la expresión, utilizando el error absoluto, y si ustedes se fijan, ahí mismo tienen el error relativo y multiplicado por 100, eso se convierte en un error porcentual. La diferencia está en que ustedes le están comparando con valores porcentuales, ¿sí? Pero ninguno está mal, todos son correctos. El uno le va a llevar más rápido y el otro se va a demorar un poco más. Ah, ya, ingeniera. Y en los ejercicios, ¿cuál aplicaríamos? O el que usted nos pida, o si no, nos pide cualquiera. Incluso, ¿puedo yo darles el método de parada? O puedo decir, aplique usted un método de parada. Sí, entonces, pero ustedes tienen que repasar todas las formas. Ah, ya, ingeniera, muchísimas gracias. Me quedó más claro. Ya. Inge, Dime, Ariel. ¿me puedo retirar, Inge? Disculpe, es que una siguiente Ya. clase me están diciendo que tengo lección. Ya nos despedimos, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Por favor, repasen. Gracias, chicos. Que tengan un